Bueno, y este sería el cuarto tipo de cónicas que hay, que son las parábolas. En estas tenemos que calcular el vértice, el foco y la directriz. Son un poquito más complicadas porque hay que hacer alguna cuenta más, pero casi siempre es lo mismo. Las parábolas se diferencian de las anteriores, es decir, de la elipse, hipérbola y circunferencia, porque en estas solo puedo tener un término al cuadrado, es decir, o la x al cuadrado o la y al cuadrado. Dependiendo de quién esté al cuadrado, pues tengo que saber si el eje es vertical o el eje es horizontal. Y en las parábolas, como os he dicho antes, hay que calcular el foco, f, la directriz, que es una ecuación, y el vértice. Las ecuaciones de las parábolas pueden ser de varios tipos. Esta que tenéis aquí es la que tiene el término al cuadrado, luego más menos 2 por p y el término en i. Esta sería una parábola con eje paralelo al eje de la sis y el vértice x sub 0 y sub 0. Sería una parábola vertical. Sin embargo, esta que está aquí tiene el término al cuadrado en la y, lo mismo, más menos, cambiamos de lugar las x por las 6. Esta sería parábola con eje paralelo al eje de las x y el vértice vuelve a ser x sub 0 y sub 0. Sería horizontal, lo único que acordaros, en esta el vértice es x e y y aquí es x e y. Para calcular el foco y la directriz debo saber qué tipo es. Os he hecho unos dibujos para explicároslo. El primer tipo sería este. Tenemos el vértice, que es por donde pasa la parábola, el foco. Y este caso divide a la parábola en dos partes iguales, sería el eje de simetría. Y aquí, perpendicular al eje de simetría, siempre está la directriz. Este caso sería esa que está ahí. Del tipo y menos y sub 0 al cuadrado, 2p, x menos x sub 0. Si os dais cuenta, en las anteriores, en el 2p os puse más y menos. Es positiva si la parábola va abierta a la derecha. Sin embargo, si va abierta a la izquierda, es negativa. La misma fórmula, pero positiva a la derecha, negativa si es a la izquierda. El vértice sigue siendo lo mismo, x sub 0 e y sub 0. Para calcular el foco sería x sub 0 más p medios, es decir, esa p partido de 2 y sub 0. Y la directriz es x igual a la misma parte del foco, pero restando. Aquí sí que aprenderse todas las fórmulas. En este otro tipo, que era abierta hacia la izquierda, por lo tanto negativa, sería x menos p medios, ahí negativa y aquí positiva. Es lo contrario los signos que el anterior. Ahora, ¿cómo sería si en vez de estar abierta a la derecha o a la izquierda, estuviese abierta hacia arriba o hacia abajo? En este caso serían del tipo x cuadrado. Si va abierta hacia arriba, sería positivo. Si va abierta hacia abajo, sería negativo. En este caso queda el término en x igual, el que cambia es la y. Al ir hacia arriba se le suma p medios, por lo tanto en la directriz es y sub 0 menos p medios. Al ir hacia abajo se le resta y aquí se le sumaría más p medios. Solamente hay que saber hacia dónde van abiertas y saber cómo es. A mí me dan esa ecuación. Si os dais cuenta, solo hay un término al cuadrado, es decir, el de la x. Entonces ya sé que tengo que poner los términos al cuadrado al lado izquierdo y el otro al derecho. Vale, pasa al lado izquierdo los términos al cuadrado, que es la x, por lo tanto, con su x. Y lo que no, al otro lado. Yo ya sé, si es de ese tipo, que va a ser así. Lo que no sé si es positiva o negativa. Lo primero que tengo que hacer es esa identidad notable, como hacíamos con las hipérbolas y las elipses. Esa identidad notable pasa a ser, mi x cuadrado pasa a ser x,
el signo, divido entre 2. ¿Qué pasa? Que de aquí me quedaría más 9, le resto 9. En el siguiente punto, lo que tengo que hacer es que este 9, que está restando, pase al otro lado. Entonces, al pasarlo al otro lado, se juntaría con el 11 y me quedaría de ese tipo. Ahora, para que sea como lo que yo tengo ahí, la i debe tener de coeficiente 1. Y aquí tengo un número. Pues lo que hago es que saco factor común. Y saco factor común tanto al signo como al número. Menos 5 y aquí me quedaría menos 4. Vale, ya sé que al estar al cuadrado era una parábola vertical con eje paralelo al eje de la axis. Y el signo negativo me indica que iba abierta hacia abajo. Yo sé que el vértice me lo indicaba x sub 0 y sub 0. La ecuación va a ser esa. El vértice es el 3, 4. Dibujo mi vértice en el punto 3, 4. ¿Cómo saco el resto? Para sacar el resto, el foco era x sub 0, que sigue siendo 3, y sub 0, y ahora era menos p medios. Para sacar p, yo tengo que menos 2p es lo mismo que menos 5. Por lo tanto, p es 5 medios. Y como aquí era p medios, pues p entre 2 me quedaría 5 cuartos. Hago mínimo común múltiplo y ya lo tengo. Y puedo dibujar el foco. Ahora, ¿cómo calculo esa recta que sería la directriz? La directriz en mi caso era, acordaros que si aquí era negativo, aquí era positivo. Y me sale que es 21 cuartos. 21 cuartos, que es 5 con algo, esa sería la ecuación de la directriz. Y el eje de simetría siempre va a hacer que la parábola se doble en dos partes iguales. Os pongo otro ejemplo. Ahora lo que tengo al cuadrado es la y. Es decir, la anterior era la x, quedamos que era una parábola vertical. Esta, que es la y, es una parábola horizontal. Por lo tanto, los términos que tienen y los dejo a este lado, los que no tienen y al otro. El término al cuadrado tiene que tener siempre un 1. Antes lo tenía, no tuve que hacer nada. Ahora, para que aquí haya un 1, divido toda la ecuación entre el número que tengo aquí. Y el siguiente paso era hacer que esto fuese una identidad notable. El primero era el primero, el signo era el signo, y de aquí se dividía entre 2. Al dividir 3 entre 2 no da justo, por eso lo dejo como una fracción. Si hacéis la identidad notable os sale cuadrado del primero. Al hacer el doble del primero por el segundo os queda eso, y el cuadrado del segundo serían 9 cuartos, por lo que yo le resto 9 cuartos. Ese 9 cuartos tiene que quedar al otro lado. Pasa sumando, lo agrupo con este término y me daba justo. El siguiente paso era que la x tuviese de coeficiente un 1, por lo tanto le saco factor común al menos 6. Y ahora ya sé que mi parábola es de este tipo. Negativa porque era negativa. Mi vértice, en este caso, acordaros que era x sub 0 y sub 0, es decir, el 2 menos 3 medios. Para sacar el foco, la fórmula era x sub 0, que valía 2, menos p medios. Menos 2p es menos 6. Por lo tanto, la p vale 3. P medios será 3 medios. Y la i sub 0 era ese valor. Arreglo 2 menos 3 medios y me quedaría eso que está ahí. Para calcular la directriz, quedamos que si aquí se restaba, en la directriz se sumaba. X sub 0 valía 2 y habíamos visto que P medios era 3 medios. Y hago la cuenta. Si yo hago el dibujo, tenemos el vértice en el punto 2 menos 3 medios, el foco en el punto 1 medio menos 3 medios, estaba abierta hacia la izquierda, por eso era negativa. La directriz era la recta X 7 medios y el eje de simetría que divide la parábola en dos partes iguales. Espero que hayáis entendido estas, son las que hay que hacer menos cuentas,
pero hay que saber bien cuál es la ecuación de cada una.